recibimos con mucha alegría acá en nuestra parroquia San Francisco de Asís. Y bueno, también la alegría del camino recorrido, que llegamos a la mitad del camino. El tercer encuentro, y nos quedan 3 encuentros más, bastante nutritivos, incluyendo este. Y bueno, les presento a Jorge Fasari, fiel cristiano de nuestra diócesis de Lomas de Zamora. Además, bueno, padre prolífico. Y además, bueno, Dios le dio el don, el carisma de la teología, entonces también se capacitó en esta ciencia teológica y bueno, es doctor en teología, su especialidad es la teología dogmática. En nuestra diócesis es profesor del Instituto Pedro Goyena y también en la Universidad Católica, en la Facultad de Teología, ¿no? La cátedra de Teología, ¿Dios Vitrino tenés? No, Historia de la Teología en grado y Método de Investigación en posgrado. Ahí está. Así que bueno, muchos lo conocen ya, y los que no lo conocen, bueno, se los hemos presentado ahí con algunas pinceladas, porque habría mucho más que decir, ¿no? De todo lo que ha escrito, de su investigación también. Así que bueno, le agradecemos, es una gracia que nos puedes acompañar, porque bueno, la agenda también de esta gente que estudia y que da clases es bastante cargada. Entonces bueno, gracias por hacerte el tiempo y acompañarnos. Y bueno, para nosotros también conocer, profundizar el legado del Concilio Vaticano II nos enriquece como comunidad parroquial, pero también abrimos la puerta a la diócesis para que, y gracias a Dios que vienen, así podemos aprovechar también estas exposiciones, que bueno, estamos en tiempos de reforma, de renovación en la Iglesia, y todo reforma y renovación, bueno, además de venir del Evangelio, en nuestro tiempo también se nutre del legado del Concilio Vaticano II. Así que bueno, gracias y te damos la palabra. Hacemos la oración, ¿no? Sí. Me decía que han adquirido la linda costumbre de empezar con una oración que entiendo que le trajo el Padre Roberto. Bueno, es la oración que se pudo adaptar del Concilio Vaticano II. Ahí está. Bueno, la tienen ustedes también, ¿no? ¿Me dicen? ¿La hacemos juntos? Oh Espíritu Divino, enviado por el Padre en nombre de Jesús, haz que del Concilio Vaticano II sigan madurando abundantes frutos y que las decisiones conciliares encuentren en nosotros generoso acatamiento y tengan pronta realización. Oh dulce huésped de las almas, te pedimos por la unidad de todos los que creen en Cristo y procuran vivir en la verdad. Reúnelos y consérvalos en tu única Iglesia. Renueva en nuestros días los oficios de un nuevo Pentecostés y haz que la Iglesia Santa, reunida en la más unánime intención de todo y guiado por Pedro, difunda el reino del divino Salvador, que es el reino de verdad, de justicia, de amor y de paz. ¿A quién está dirigida entonces esta oración? Digo, nosotros, ¿a quién estábamos invocando recién? Al Espíritu Santo. Empiezo con algo de comentario. El Espíritu Santo, la persona más ninguneada por nosotros del misterio trinitario, a ver, ¿está escuchando? La persona más ninguneada, ignorada por nosotros del misterio trinitario, nosotros nos olvidamos de él, pero él no se olvida de nosotros. Justamente, como el padre me preguntaba qué materia había ya en la Facultad de Teología, Historia de la Teología, eso me sensibilizó. La heredé esa materia de quien era el decano en aquel momento y ya van para 10 años que la voy dando. Entonces, claro, 10 años profundizando, vas viendo cosas. Con mirada de fe, uno debe decir,
hace unos 200 años el Espíritu Santo empezó a tocar algunos corazones, y algunos los conocemos con nombre y apellido. Un abad benedictino, Próspero Berenguer, de la abadía francesa de Solesmes, empieza investigaciones sobre la historia de la liturgia. Y eso empieza a generar lo que luego se llamó el movimiento litúrgico, y que con el paso de las décadas, entramos en el siglo XX, se incrementa y va a descantar en Sacrosanctum Concilium, la Constitución del Vaticano II sobre la liturgia, donde los benedictinos estuvieron presentes de principio a fin, porque un benedictino camaldulense, Cipriano Bagaglini, estuvo en la redacción de Sacrosanctum Concilium, estuvo en las comisiones de trabajo y después estuvo 15 años en otro invento glorioso de Pablo VI, la Comisión Teológica Internacional, San Pablo VI, para mantener el espíritu del concilio. Después del concilio inventó dos cosas gloriosas. En la última sesión del concilio anuncia que se va a establecer un sínodo de los obispos trienal, y que entonces, para mantener ese espíritu de consulta del sucesor de Pedro a sus hermanos obispos, cada 3 años, ordinariamente, y también con posibilidades de sínodos extraordinarios, se iban a reunir obispos con el Papa en Roma. Él los empieza, los continúan todos los papas hasta ahora. Justamente en ocasión de los 50 años de la institución del Sínodo de los Obispos por San Pablo VI, Francisco en 2015, 65, 2015, 50 años, ahí profetiza, pareciera, aunque en realidad fue una mirada aguda, que todo lo que nos pide Dios para el tercer milenio, y es mucho decir, ¿no? Tercer milenio, es la sinodalidad, justamente inspirado en este santo invento de Pablo VI. La otra cosa que se disfrutó en el concilio fue el asesoramiento de teólogos competentes, y entonces, como el Papa quería seguir manteniendo eso, creó la Comisión Teológica Internacional, un grupo de unos 30 teólogos elegidos de todo el mundo, con un criterio de selección de complementariedad. Podés tener un jesuita canadiense especialista en método teológico, un redentorista hindú especialista, o indio, especialista en teología pastoral. Tuvimos curas argentinos, tenemos uno en este momento. En la primera comisión teológica estuvo nada menos que el padre Lucio Gera, que fue decano varias veces de la Facultad de Teología nuestra. En las épocas de Benedicto estuvo el padre Ferrara, quien tuve la gracia que me dirija en mis tesis de investigación, y ahora está Carlos Gali, que ha sido reelecto para un segundo periodo, ¿no? Entonces hay como una especie de clima, así y decíamos, los benedictinos presidieron el proceso de renovación de la liturgia. Tenías por otro lado que a fines del XVIII, fines del siglo XVIII, nace una disciplina que fue novedosa, la teología pastoral, estudiar la acción de la Iglesia, cómo actuamos pastoralmente, estudiarlo, analizarlo de una manera técnica, inteligente, para poder corregir, incorporar, cambiar, ¿sí? Eso, con el paso de las décadas, va a eclosionar en la primera constitución pastoral de la historia de la Iglesia, que fue la del Defes, ¿sí? Al mismo tiempo hay toda una renovación que la empieza a empujar un cura de campo, tipo un titán, Jacques Paul Migne. Migne se escribe en francés. Estaba preocupado porque sus hermanos curas no estaban bien formados y quería hacer algo al respecto. Lo visita al abad del que hablé primero, a Próspero Berenguer, y le dice: mira, yo tengo esto en el corazón, me gustaría publicar las obras de los padres de la Iglesia en un formato serio y barato para que los curas tengan acceso a estas obras y puedan enriquecer su predicación, su catequesis. El abad lo bendice y dice: dale para adelante, que esto es del Espíritu Santo. Este santo cura, un titán, se planteó, ¿sabes qué? Publicar 2000 volúmenes. Se puso una vara altísima. ¿Sabes cuántos publicó? 456. Vos decís, bueno, menos de un cuarto de lo que se había propuesto, pero es inédito en la historia de la edición. Un tipo que publicó obras de Agustín, Crisóstomo, Hilario, Jerónimo, ¿sí? Inundó Europa con las obras de los padres de la Iglesia. Por eso a veces yo digo, Migne
si no es el padre del Vaticano II, es el abuelo. ¿Por qué? Porque toda la generación de teólogos que vino después fueron patrólogos. Henri de Lubac, Jacques Daniel Luz, Hans von Balthasar, son todos patrólogos. Y justamente por estudiar a los padres de la Iglesia, los católicos recuperamos la Biblia. En el siglo XIX, que un católico ganara la Biblia era medio como, medio protestante. De hecho, no se permitía que los laicos tuviéramos Biblia en casa. Ahora, ¿qué pasa? Empiezan a leer los padres de la Iglesia. Tienen comentarios a los evangelios, comentarios a las cartas de Pablo, está inundado de obras de comentarios a la Escritura. Pero además, los padres de la Iglesia, cuando lo lees, hablan enhebrando versículos, hablar espontáneo. Tenían una mentalidad tan bíblica, tenían la Biblia metida tan adentro de su corazón que cuando hablaban iban como combinando palabras de la Biblia. Entonces los católicos empezamos a decir, ¿pero cómo? Los padres de la Iglesia, que son nuestro modelo, eran tan bíblicos y nosotros no. Y ahí en el siglo XX empieza el movimiento bíblico que va a decantar en Dei Verbum. Por otra parte, toda la inundación patrística que hace Migne decanta fuertemente el Lumen Gentium. ¿Por qué? Porque se enriquece la mirada de la Iglesia, que estaba bastante empobrecida en el siglo XIX, con justamente esa mirada mística y al mismo tiempo encarnada que tiene esta Constitución. Y fíjate cómo el Espíritu Santo, con esta introducción que no tenía pensada, me trajo a nuestro tema, ¿sí? Entonces, veamos qué nos dice la Constitución Lumen Gentium. Vamos a ir pasando por capítulos, algún capítulo le dediqué un poquito más. Trataré de dejar un buen espacio para preguntas al final, ¿sí? Así que bueno. Esto ahora no está disponible, pero yo tengo un blog, pone simplemente mi nombre en Google, Jorge Fasari Blog. Lo único, acordate que Fasari es con doble Z. Jorge Fasari Blog, haces clic y mañana o pasado, la primera entrada que vas a encontrar va a haber otro clic y vas a poder bajar este PowerPoint, ¿sí? Y bueno, está lleno, hace 10 años que tengo el blog, así que está lleno de cosas, así que si quieren, es todo de libre utilización. Viste como cuando te sirven algo así, es para compartir. Bueno, para compartir. Los dos capítulos iniciales de Lumen Gentium, la Iglesia Misterio, la Iglesia Pueblo de Dios, estamos hablando de capítulos. El primer capítulo va del número 1 al 8 en los numerales. El segundo, por supuesto, entonces empieza en el 9 y se extiende hacia el 18. Tienen una estructura que usamos mucho en teología, que es una estructura paradojal, ¿sí? Y en teología la paradoja es indispensable. Acá me detengo un segundito, porque si uno entiende esto, entiende una de las herramientas para comprender nuestra fe, que es de las más fundamentales y de las más ricas. ¿Qué es la paradoja? La paradoja no es una contradicción, no es un círculo cuadrado. Un círculo cuadrado no puede ser aceptado por una persona inteligente y pretendemos serlo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es la paradoja? La paradoja es una convivencia de dos afirmaciones donde vos analizás una afirmación, ¿sí? La analizás, la meditás, la pensás, ¿sí? Y decís, sí, esto es así, esto es nuestra fe, esto es digno de Dios. Mirás la otra afirmación que está al lado, la meditas en sí misma, la analizas y decís, sí, esto también, ¿sí? Y cuando lo querés combinar y hacer la síntesis final, ¡pum!, te vuela la cabeza. Y yo siempre digo, en un punto nos tiene que volar la cabeza, porque es Dios, y Dios es infinito. Entonces, como decía San Agustín, si lo entendiste bien, no es Dios, ¿sí? O sea, yo no le dejo usar a los alumnos en el profesorado esa excusa cuando no vienen preparados para los exámenes, pero obviamente la mente humana, el espíritu humano, ante el misterio infinito de Dios, en un punto siente el límite, ¿sí? Entonces, fíjate, decimos Dios uno y trino. No deja de ser uno por ser tres personas realmente distintas, pero que sean tres personas realmente distintas no divide la única divinidad. ¿Ves? Ahí tenés una paradoja. Analizás lo uno, te da, analizás lo trino, te da, y Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. María, virgen y madre, ¿sí? Entonces, esa combinación, el niño Dios, el Dios crucificado, son todas afirmaciones que las pones una al lado de la otra y son todas verdaderas. Cuando querés hacer la síntesis final, te supera. Y está bien.
¿no? Que es ese punto. Bueno, iglesia misterio, iglesia pueblo, es también una paradoja. Los dos conceptos, las dos miradas, enriquecen la concepción previa que había de la iglesia, que era sobre todo institucional y sobre todo canónica, ¿no? Entonces, la iglesia como una institución perfecta, en el sentido de que tiene todos los medios que necesita para seguir adelante con su misión en sí misma, jerárquicamente ordenada, pero era una mirada más bien exterior, ¿sí? Sobre todo eso, ¿no? Institución jerárquica. Se había perdido la dimensión de misterio, de presencia de Dios en la iglesia, ¿sí? Que por eso Lumen Gentium va a empezar después de una presentación donde ya menciona a las personas divinas, número 2, número 3, número 4, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Y qué termina diciendo al final del número 4? Por eso, por ser nacida de un designio que está en el corazón del Padre, por haber sido fundada por el Hijo, por haber sido perfeccionada y manifestada en Pentecostés y en adelante por el Espíritu Santo, la Iglesia nace de la Trinidad, va hacia la Trinidad, es un misterio de salvación que hace presente a la Trinidad en el mundo para que entremos en comunión con ella y entre nosotros, y entonces es mucho más que lo que se ve. Y acá de vuelta, fíjate los juegos de comparación. Se hace una comparación entre Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, de un modo indivisible, pero al mismo tiempo distinguible. Jesús, una frase que a mí me sirve en catequesis, fíjate, para vos, catequista, dejarle algo a la gente que le quede claro respecto de las dos naturalezas de Jesús. Jesús tanto te perdona los pecados como se come un pescado. Lo primero lo puede hacer porque es verdadero Dios, y lo segundo porque es verdadero hombre. La naturaleza es principio de acción, dice el diccionario de filosofía. ¿Por qué puede hacer dos acciones distintas? Porque es verdadero Dios y verdadero hombre. Así como Jesús tiene las dos naturalezas, la divina y la humana, la Iglesia tiene dos dimensiones. Antes del concilio se acentuaba lo visible de la Iglesia. Ciertamente Jesús es humano, pero lo más importante de Jesús no es humanidad, es que es persona divina. Paralelamente, lo más importante de la Iglesia es ese misterio de presencia de la salvación y de la Trinidad misma en el mundo, y por eso decía, el número 4 termina diciendo, por eso la Iglesia aparece como un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Luego se habla del reino de Dios, que es aquello que Jesús anunciaba y que también es un misterio, sobre todo si lo seguís en Mateo. La estructura del Evangelio de Mateo pone en el centro las 7 parábolas del reino, que están en el capítulo 13, y toda esa sección la llamamos, en estudios bíblicos, el misterio del reino. Ese es el eje del Evangelio. Y entonces el reino es un misterio de salvación que se hace presente en el mundo con la encarnación del Hijo, que él mismo nos cuenta que se va dilatando como una pequeña semilla que va creciendo y que permanece, subsiste en este mundo, en la Iglesia de Jesús, que se institucionaliza, que se hace presente en la historia como la Iglesia Católica. Pero fíjate, ahí va a haber, fíjense ahí abajo, la penúltima línea, Reino de Dios, Lumen Gentium 5, Iglesia de Cristo, número 6-7, Iglesia Católica en el 8. Hace una distinción. No podemos decir que la Iglesia Católica, tal como la vemos con nuestros ojos de carne, es el reino de Dios. Ni siquiera podemos decir, esto lo decía San Agustín en la época de los romanos, que la Iglesia Católica es toda la Iglesia de Cristo. Ciertamente lo es, pero como decía Agustín, hay algunos que están y que no son, y hay algunos que son y que no están, ¿no? Entonces hay gente que pertenece de corazón al pueblo de Dios, a la Iglesia, por su actitud espiritual de apertura a Dios por medio de lo que le dice su conciencia, y hay personas que quizás estamos en la Iglesia con todos los certificados y no estamos en gracia. Eso lo va a decir Lumen Gentium 14 y 16 después, ¿no? Entonces, bueno, Iglesia misterio. Iglesia pueblo va a mostrar el aspecto de encarnación. Me quedo aquí todavía en el misterio de la Iglesia del capítulo 1. Su ser y su acción se originan en la Trinidad, lo dijimos 2.4. Efesios 1, la carta a los Efesios, comienza con un himno trinitario, bellísimo, profundísimo, ¿sí? Efesios ya es de la
segunda etapa paulina, de una gran riqueza y de una gran hondura, que contempla con más horizonte que las primeras cartas, que están muy circunstanciadas en los problemas de las comunidades. Y ese himno del capítulo 1 de la Carta a los Efesios, si uno se fija, es el gran texto de fondo del Catecismo del Vaticano II, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. De los grandes concilios han surgido catecismos, ¿sí? Pasó tanto en Europa como en América Latina con el Concilio de Trento, y el Catecismo de la Iglesia Católica es el Catecismo del Vaticano II, donde está volcado todo el Vaticano II a pleno, reorganizado para que sirva para la catequesis, ¿sí? Pero no falta un número de Dei Verbum, está toda Lumen Gentium. O sea, si vos trabajás con el catecismo, tenés el concilio constantemente enriquecido con textos de los padres de la Iglesia, más texto bíblico, porque bueno, no pretende ser como suelen ser en los concilios, documentos más bien sintéticos, a pesar de que a nosotros nos puede parecer un poquito largo, pero bueno, el catecismo es muchísimo más largo, ¿no? Unidad universal, incluso cósmica, recapitular todo en Cristo, hacer que todas las cosas tengan a Cristo por cabeza, justamente es Efesios 1:10, ¿sí? El elemento central. ¿Cuál es el plan de Dios? Hacer que todas las cosas tengan a Cristo por cabeza. Eclesia, así como está dividido ahí, es la palabra griega de donde viene iglesia, eclesia. Kalein, klesia, significa llamar, y llamar afuera. Es decir, que somos elegidos, los que formamos parte de la iglesia, somos convocados, somos llamados. La idea, ¿sabes cuál es? Un grupo, ¿sí? Más o menos informe, amorfo, y donde alguien dice, bueno, vení vos, vení vos, vení vos. Entonces, ese grupo amorfo es la humanidad. Y Dios llama, saca de ese y convoca para que seamos su comunidad. Convocados, vocación conjunta entonces, ¿no? El ser cristiano. Se enriquece entonces muchísimo la mirada que decíamos previa, que era sobre todo centrada en el derecho canónico. Y aparece un segundo concepto enriquecedor y también místico, que está en la línea de lo que veníamos diciendo, sacramento. Porque fíjate, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, la iglesia es institución visible y realidad mística, y en los sacramentos tenés la misma estructura. Tenés una gracia invisible que se comunica por medio de elementos visibles, palabras, gestos, materia. ¿Ves cómo todo nace del misterio de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre? Esa doble dimensión la tenés en la iglesia y lo tenés en la Biblia, porque la Biblia es palabra de Dios expresada en lenguas humanas. Entonces, fíjate cómo se replica esa estructura, que es la estructura de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, en la iglesia, en la palabra de Dios y en los sacramentos. ¿Sí? Aquí se enriquece también el concepto de sacramento, que después de Trento y por toda la controversia que hubo con el protestantismo, se habían quedado así muy firmemente agarrados de que son 7 y solo 7. Ahora, cuando van a los padres de la iglesia, ven que se habla de la iglesia como un gran sacramento. Es más, se habla de Jesús como el sacramento fontal, porque justamente lo divino, que es invisible, se manifiesta en lo visible con su encarnación. Entonces está el sacramento fontal y personal, que es el Hijo encarnado, el sacramento derivado, que es su cuerpo, cabeza-cuerpo, por eso también replica la estructura. Si el cuerpo no tuviera la misma estructura que la cabeza, sería medio monstruito, ¿no? Entonces, eso va a replicar después en la mariología basada. Y entonces hay como una continuidad de esto. Y después sí están los 7 sacramentos, que son, como sabemos, canales seguros y permanentes de la gracia, pero que están enriquecidos entonces con este doble marco, ¿sí? De hecho, eso es muy joánico, Hay una teología sacramental que a veces no vemos en el Evangelio de Juan, porque bueno, ya estamos distantes en el tiempo. Pero si ustedes se fijan, en el Evangelio de Juan hay 2 milagros que tienen que ver con piscinas. Está el paralítico o el enfermo, no se dice exactamente, no se puede mover, del capítulo 5, la piscina de Bethesda, y el ciego del capítulo 9, que Jesús nos manda que se lave en la piscina de Siloé. Para nosotros piscina es el club, el verano, las vacaciones. Para un cristiano antiguo piscina es el bautismo.
porque el bautismo era por inmersión. Entonces te está diciendo que el bautismo es un sacramento en el que está presente el mismo Jesús, ahí en el borde de la piscina, dándote la vista para poder discernir la vida con fe, la vista del alma, y para darte la fuerza de la gracia para poder caminar la vida. Fíjate, ¿no? Entonces, eso de que hay una presencia sacramental con este doble nivel, visible e invisible, también radica en la Escritura, ¿sí? Se sale de la autorreferencialidad. ¿Qué quiere decir esa palabra que sirve para jugar al ahorcado? Si vos haces un estudio del vocabulario de los documentos de la Iglesia hasta Pío XII, yo lo hice entre León XIII y Pío XII, ¿sí? Se pueden hacer, ¿viste?, con los sistemas informáticos que tenemos ahora. Para mi tesis, yo hice la tesis sobre Trinidad. Trinidad en ese periodo, León XIII, Pío XII, 1878-1958, ¿sí? Aparece 43 veces. Perdón, 46. La mitad, 23, en un texto precioso de León XIII, que fue un papa también muy especial. León XIII, Juan XXIII, Francisco, parecen cortados medio con la misma tijera, ¿sí? De hecho, cuando es elegido Francisco, Loris Capovilla, que había sido secretario 10 años, 5 años como patriarca de Venecia y después 5 años como papa de Juan XXIII, vivió 100 años, 101 años este hombre, cuando murió en el 16. Cuando en el año 2013 lo eligen a Francisco, dice: "Es tornato Papa Giovanni", volvió el Papa Juan, ¿no? O sea, en Francisco veía ese espíritu de Juan XXIII. Entonces, ahí te diría, 46 veces Trinidad. Sumando todos los nombres de la segunda persona divina, Cristo, Jesús, Jesucristo, ¿sí?, daba unos 2000. ¿Sí? Iglesia sola, 2500. La Iglesia hablaba mucho de sí misma. La Iglesia cree, la Iglesia enseña, la Iglesia dice, la Iglesia mantiene, la Iglesia defiende. Bueno, eso cambió en la primera sesión del concilio, cuando un santo cardenal, que de rebote nos toca un poquito de cerca a nosotros, aunque era belga, el cardenal Suenens, en la sesión 33 del año 62, del primer año donde no salió ningún documento, cuando estaban justamente discutiendo el formulario base del cual saldría Lumen Gentium, la primera frase decía: "La Iglesia es la luz de los pueblos". Hoy, si te fijas, la primera frase dice: "Cristo es la luz de los pueblos". Suenens dice: "No, muchachos, paremos, por acá no va. Tenemos que dejar de hablar de nosotros, tenemos que hablar de Jesús, tenemos que hablar de la Trinidad, tenemos que salir de mirarnos el ombligo y mirar a Dios y al mundo, a Dios que nos llama y al mundo que tenemos que servir". Fue una muy encendida, era un santo este hombre, una muy encendida locución que motivó que todos los documentos que había hecho la Curia Romana, 74, habían elaborado como documentos base con todo lo que los obispos del mundo habían mandado a Roma en los años previos, todo vuelve a la cocina a darle un tono cristocéntrico. A eso se lo llamó el giro cristocéntrico del Vaticano II. Y si hoy vos te fijas, tenemos un cristocentrismo que para nosotros es normal, una referencia a la Trinidad que cada vez se vuelve más común, gracias a Dios, pero eso se generó ahí. ¿Por qué decía, una breve notita en pie biográfica? Porque decía que Suenens ya nos toca medio de rebote a nosotros. Suenens, que cuando llega al concilio es el cardenal arzobispo de Malinas, Bruselas, fue el que ordenó diácono al padre Franz de Vos, ¿sí? Y con el secretario de Suenens, con Gerard Philips, Franz estudió en el Instituto Lumen Vitae en Bruselas. Así que es una especie como de familia espiritual muy linda, y bueno, en Francia lo vivimos y lo disfrutamos nosotros aquí en carne propia. Pueblo de Dios. Pueblo de Dios, si vos te acordás, esto viene del Antiguo Testamento. A Israel se le llamaba pueblo de Dios. ¿Y de dónde salía esa identidad de pueblo de Dios? Nacía en el fondo de la acción de Dios, del llamado de Dios y de la fe en Él que tenía que tener el pueblo. Con lo cual ya se proyectaba hacia la nueva alianza
esta dinámica de pertenencia, no por una cuestión étnica, pertenecer a la descendencia de Abraham, sino por una cuestión espiritual. ¿Sí? Eso obviamente se incrementa en la Nueva Alianza, donde la primera carta de Pedro es la que más aplica a la Iglesia el concepto de pueblo de Dios. ¿Sí? Cuerpo de Cristo es paralelo, también tiene el elemento de encarnación, a diferencia del misterio, que ya de por sí es como, viste, místico, medio como invisible, inacible. Pueblo es bien encarnado, pueblo, peregrino, historia, y de hecho fue la categoría eclesiológica que más se desarrolló en el post-Vaticano II. ¿Sí? Así que en ese sentido, y de hecho el documento final del Sínodo 2024 es la categoría eclesiológica que prefiere, ¿sí? Habla de esto, ¿no? Una iglesia encarnada. Cuerpo de Cristo, animados por el Espíritu, hijos de Dios. El gran título de honor que tenemos por gracia, no por mérito, y que hace de este pueblo un pueblo único en el mundo. Su ley es el amor, su meta es el reino de Dios. Si vos te fijás, tiene una referencia trinitaria doble posible. ¿Por qué? Porque yo les decía, Lumen Gentium 234, te decía que es un designio nacido del corazón del Padre, que es instituida por el Hijo, en su encarnación, en su vida pública, y es manifestada por el Espíritu Santo. Entonces tenés una relación histórica, ¿sí? Un designio que está en el corazón del Padre desde todos los siglos, ¿sí? Y que se va realizando en la historia. Entonces, una relación diacrónica, se dice en difícil, en teología, a través del tiempo, con la Trinidad. Pero también tenés una relación sistemática, se podría decir, porque somos pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, en todo momento desde que la Iglesia aparece. ¿Sí? Entonces tenemos como una doble relación con la Trinidad, que obviamente eso es muy enriquecedor en la comprensión de la Iglesia. Su ley es el amor, la caridad. Yo últimamente, rapidito, estoy prefiriendo una palabra que la estoy tratando de impulsar. Porque ¿qué pasa? Amor es muy general. ¿Sí? Amor a Dios, amor a la patria, amor a la música, amor al buen vino, amor al deporte, amor a los hijos, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de amor? Y caridad se volvió muy, por una consecuencia inesperada e indeseada, pero gracias a una asociación tan benemérita como Cáritas, hoy vos hablas de caridad, que alguien tiene caridad, y parece que es asistencia material a una persona necesitada y nada más. Caridad en latín quiso traducir agape, que es la palabra que usan los primeros cristianos para hablar de el amor cristiano, que es indefinible o incomparable con que, porque ya es la relación que hay entre las personas divinas, agape, ¿entendés? Es la relación que es el amor de la Trinidad al mundo, es el amor de Jesús que muere por nosotros, nos bendice. Entonces es infinito el misterio de agape. ¿Y qué hicieron los primeros cristianos? Buscaron esta palabra, agape, que estaba en el baúl de los recuerdos, no se usaba en el griego de la época, la cargaron con todo el sentido cristiano, novedoso, y la reinstalaron en el vocabulario de la época. Yo estoy haciendo un experimento parecido. Estoy proponiendo hablar de fe, esperanza y dilección. Dilección es, en realidad, fue la primera opción latina. San Agustín, cuando leía la Vetus Latina, la vieja Biblia latina, antes de la Vulgata de Jerónimo, en la primera carta de Juan, leía Dios es amor, ¿sí? La famosa frase, y leía Deus dilectio est, Dios es dilección. Jerónimo, que estaba traduciendo la Vulgata en ese mismo momento, que Agustín le decía, ¿para qué? Sí, ya está buena, está bien. Y Jerónimo decía, no, yo la quiero traducir de hebreo. Jerónimo elige Caritas, Deus Caritas est, que fue a parar también como primer nombre de la primera encíclica, o el nombre de la primera encíclica de Benedicto, si recuerdan, ¿no? Cambió dilectio por Caritas. ¿Por qué dilección me parece interesante? Porque hasta si vas al diccionario de la Real Academia, dilección es un amor bien especial, porque implica discernimiento y elección. No es solamente pasión, es un amor que tiene un fuerte acento espiritual. Discernimiento implica la inteligencia, y elección implica la voluntad. Y la usamos como adjetivo, el hijo dilecto o predilecto, ¿no? Entonces, dilección me parece que le da como una especie de cosa más específica que amor, que es muy general, y más rica que caridad, que se volvió demasiado material. Es un invento mío, pero me parece que, porque a mí me costó
6 años evangelizar el concepto de caridad. Yo llegué con el concepto de caritas, ¿no? Entender que Dios es caridad, la Trinidad es caridad, enriquecer eso cuesta. Muy bien. Pueblo sacerdotal, pueblo profético. Aquí aparece el tema del triple ministerio de Cristo y del cristiano, aplicado primero a todos en general y luego se va a pasar por las distintas vocaciones. ¿Por qué un pueblo profético? Primero, un pueblo sacerdotal. El bautismo nos constituye a todos también en sacerdotes, con un sacerdocio que es diferente del sacerdocio ministerial, pero que no deja de ser la base, desde el cual incluso florece el sacerdocio ministerial. Eso no se tenía en cuenta. Incluso hoy en día, vos le preguntás a cualquier bautizado, ¿vos sabés que sos sacerdote? Y te va a mirar como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Yo soy laico. ¿Entendés? Por eso también a veces mejor que hablar de sacerdote, pero hablar del presbítero, del cura, es justamente esta palabra más tradicional, el presbítero. ¿Sí? Porque también ellos, los presbíteros, tienen un triple ministerio, no solamente el sacerdotal, que lo ejercen cuando celebran los sacramentos, particularmente la Eucaristía, sino un ministerio profético, porque anuncian la palabra de Dios, y un ministerio pastoral, porque se dedican a la atención de las necesidades del pueblo de Dios. Así que todos tenemos un triple ministerio, cada uno de acuerdo a su vocación. ¿En qué se nota este carácter profético? En la entrega de uno mismo, sobre todo. Nosotros nos hacemos ofrenda con nuestra vida, ¿sí? En los servicios que prestamos. De hecho, cuando vos vas a la carta a los Hebreos, que es el gran texto sobre Jesús, sumo sacerdote, y empezás a analizar por qué la carta a los Hebreos considera que Jesús es sumo sacerdote, no lo centra en el culto, en realidad lo opone al culto del templo de Jerusalén y dice, mientras que en el templo se ofrecen constantemente sacrificios ineficaces, Jesús, con un solo sacrificio, el de su propia vida, nos salvó a todos para siempre. Entonces, Jesús es sacerdote porque dio su vida en la cruz, con lo cual fundamenta todo sacerdocio, también el sacerdocio común, que en sí, sobre todo consiste en esa entrega de amor a los hermanos y a Dios en el servicio cotidiano. Testimonio, oración, participación en los sacramentos, virtudes. Algo que vos le podés catequísticamente, si los catequistas, decirle para que la gente tome conciencia, ¿no?, de que somos sacerdotes. Les podés, si están con la Biblia, y decir, bueno, busca el planito del templo de Jerusalén, que está atrás de la Biblia. Fíjate, está el atrio de los paganos al fondo, luego el atrio de las mujeres, luego el atrio de los varones, patios, ¿sí?, que te dejaban crecientemente más cerca de la puerta del templo. Pero adentro del templo solamente había el sumo sacerdote, los sacerdotes y los levitas, todos de la tribu de Leví, todos pertenecientes a la tribu sacerdotal. Los laicos en ninguna religión, los profanos en ninguna religión entran al templo. Nosotros entramos como perico por su casa, ¿sí? Entonces, que nosotros tengamos la posibilidad de entrar al templo, ya eso indica nuestro carácter sacerdotal. Entramos al espacio sagrado sin pedir permiso, ¿sí? En ninguna religión pasa eso. El templo, el interior del templo, es propio de los sacerdotes. Y después está, si lees las normas del misal romano, que nosotros cuando estudiamos liturgia, en teología las tenemos que leer también, le encomiendan a los celebrantes, a los obispos, a los presbíteros, que, salvo causa de fuerza mayor imposible, no celebren sin pueblo de Dios presente, porque si él dice, el Señor esté con ustedes, cri, 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 el grillito le responde, ¿no? Entonces, no es que el sacramento va a ser menos válido, pero se va a resentir todo lo que es el simbolismo y la estética profunda del sacramento, ¿no? Dos sacerdocios entonces en relación, ¿sí? Y es una relación circular, ¿sí? No es solamente que los ministros ordenados nos bendicen a nosotros, sino que también el sacerdocio ministerial se fundamenta en el sacerdocio de todo el pueblo de Dios y de alguna manera florece en un nivel más alto, decíamos. Pueblo profético, profecía, tiene que ver con la palabra. ¿Por qué? Y acá aparece algo que lo dejé en el latín clásico, sensus fidei, ¿sí? El sentido sobrenatural de la fe, sobre el cual Lumen Gentium 12 abunda, y lo va a retomar fuertemente el documento final del sínodo.
¿Qué es el sentido sobrenatural de la fe? El sentido de la fe significa eso, ¿no? Si estamos bautizados, si estamos en comunión con la Trinidad, si tenemos a Dios en nuestro corazón, entonces eso nos da como un instinto, ¿sí?, de lo que es la fe cristiana. ¿Sí? Entonces hay como una empatía, una connaturalidad, de lo que es lo verdaderamente cristiano y lo que no. Te pongo un ejemplo para que sea concreto. Sábado, 11 de la mañana, señora de la parroquia, que viene a misa todos los domingos, de oración frecuente, pero nunca vino a un seminario catequístico, no tiene una formación, ¿no? Tocan el timbre, abre la puerta, dos muchachas con su camisita blanca y su corbatita negra, que la empiezan a ametrallar con sus versículos, ¿sí? Y la señora, que tiene 15 minutos, porque el estofado ya está encaminado y el marido todavía no llega, los escucha un ratito ahí, y algo en el corazón le dice, no, esto no es, pero como no tiene una formación intelectual al respecto, no sabe cómo responderle. Bueno, chicos, ya tengo que seguir trabajando, buenos días, ¿sí? Y se queda con esto así. Viene a la tarde de la parroquia, se lo encuentra el padre Gustavo, alguno de ustedes, qué sé yo. Dice, mira, esta mañana pasaron mormones, testigos de Jehová por casa y me dijeron esto y esto, y yo no supe qué responderles, pero no, yo sé que no es así, pero no sé cómo decirlo. Y ahí, una persona más formada le dice, mira, es así, 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 ¿viste? Y yo sabía que era así, pero no sabía. Bueno, ¿qué funcionó ahí? Esa alarmita interior. Es el sentido de la fe. Hay como una empatía. Karl Rahner, uno de los grandes teólogos del siglo XX, lo comparaba con un olfato, ¿sí? Uno huele que esto no es muy católico, ¿no? Como decía mi abuela. Entonces, bueno, todo el pueblo de Dios disfruta, ¿sí?, de este sentido sobrenatural de la fe que hace que todo el pueblo de Dios como conjunto no pueda fallar cuando cree. Podrá fallar alguno en particular, generalmente por alguna mala disposición espiritual, podrá fallar un grupo, ¿sí?, pero el pueblo de Dios en su conjunto no, porque eso está inspirado por el Espíritu Santo que los habita a todos. Eso es muy carismático en el sentido amplio de la palabra. Hay un carisma de la verdad de que disfrutamos todos y que tiene que ver con este perfil profético. Y esto, obviamente, que tiene que ver con la palabra que habita en nosotros, que nos permite discernir, tiene que impulsarnos también a la visión, porque el profeta es aquel que lleva la palabra de Dios al pueblo o más allá del pueblo, ¿no? Se hace hincapié en los carismas, otra cosa que estaba olvidada. Los católicos habíamos hecho mucho hincapié en todo lo jerárquico y en todo lo que es el ministerio, lo cual está perfecto, porque todo eso procede de Jesús Señor, y todos los ministerios radican en el señorío de Jesús, pero la iglesia no es solamente Cristo. Hay un Ipcongar, un dominico del siglo XX, muy sensible al Espíritu Santo, justamente tiene una obra monumental sobre el Espíritu Santo, y esta gente que es sensible a un tema, generalmente, como no todo el mundo va a leerse el libraco de 700 páginas que escribió, hace artículos picantes, ¿viste?, con algún título así llamativo como para tirar el anzuelo, que bueno, dice, ¿los católicos somos cristocéntricos o somos cristomonistas? ¿Qué significa? Digamos, ¿ponemos a Jesús en el centro o solo Jesús y nos olvidamos justamente del Espíritu Santo? Entonces él dice, tenemos el ministerio que se deriva del señorío de Jesús, pero tenemos los carismas que vienen de la presencia del Espíritu. Y son dos elementos de vuelta paradojales que los podríamos simbolizar con San Pedro y San Pablo. San Pablo podría ser un ícono del profeta carismático. Fíjate que él no convivió con Jesús, no tuvo la misma formación que los 12, Jesús lo llama 5 o 6 años después de la Pascua, se le aparece místicamente, y no siempre se llevaron bien Pedro y Pablo. Si vos lees Gálatas 2, Pablo le respeta completamente su función a Cefas, usa esa palabra en la carta original, no dice Pedro, dice Cefas. Para un cristiano antiguo decir Cefas es decir el Papa, porque esa es la palabra que salió de la boca de Jesús, ¿sí?, el que es la piedra fundamental de la iglesia. No le discute el ministerio, sí le discute una actitud que tuvo, que a él le parece que no va, ¿sí? Y es la misma tensión que vos ves entre los sacerdotes del templo de Jerusalén y los profetas, ambos suscitados por el mismo Dios. ¿Quién instituye el culto del templo? Dios. ¿Quién suscita a los profetas? Dios. Bueno, esa tensión dinámica entre el perfil sacerdotal y el profético se prolonga, uno podría decir, en el Nuevo Testamento, si permitimos que todo lo que es el aspecto ministerial de la Iglesia
también sea cuestionado, enriquecido por el aspecto neumático no es firestone, ¿no? Neuma en griego es espíritu, el aspecto neumático, carismático, y al mismo tiempo lo propio del aspecto carismático es dejarse integrar en la institución, porque si no está como... Lo último que trata el capítulo 2 es quién pertenece a la Iglesia Católica, y ahí aparece algo también novedoso, una eclesiología concéntrica. Aquellos que, por la plena pertenencia institucional, bautismo, confirmación, etc., y sobre todo el estado de gracia, empieza hablando del estado de gracia, pone los elementos institucionales y vuelve al estado de gracia, como diciendo, acá está lo divino y lo humano, lo visible y lo invisible, los dos aspectos tienen que estar, y eso está en todo buen cristiano. Nosotros miramos, no sé, la figura de Teresa de Calcuta, una gran santa. Ahora, si a la monja vos le pedías los papeles, lo tenía todo en orden también, ¿no? O sea, no pensamos en el certificado de bautismo, de Teresa, pero también los papeles también en orden. Y luego muestra que los cristianos de otras confesiones no católicas, que tienen el bautismo, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, etc., tienen elementos de verdad y de santidad que también tienen que ver con esto. Por eso, en el Vaticano II se los empieza a llamar con una expresión que gracias a Dios se volvió ya, ¿cómo decirte?, anticuado. Se los llama hermanos separados. En ese momento era todo un avance, porque un rato antes estaban tirando excomuniones por la cabeza a todo el mundo, unos a otros. Entonces hablar de hermanos separados era poner la palabra hermano en primer lugar. Hoy, que miramos más la mitad del vaso llena, que es más de la mitad en realidad, gracias a Dios, yo también participo del movimiento ecuménico, del Consejo Ecuménico de aquí de Zona Sur, con el padre José Luis Fergolet, con el profesor Gustavo Santos, que también está allí. Entonces, hoy hablamos de hermanos no plenamente unidos, porque hay muchos elementos de unidad. Y de hecho, les recomiendo, si alguna vez pueden, pierdan esos temores que a veces tenemos, y si hay un encuentro de oración ecuménico, vayan. Generalmente hacemos la gran celebración en la semana de Pentecostés, ¿no? Ahí, generalmente el miércoles después de Pentecostés, en alguna parroquia o templo, se hace. Cuando vos ves a un hermano cristiano de otra confesión rezar con la misma devoción que intentás tener vos, que cuando cuentas sus problemas o su vida, ves que tiene los mismos problemas y los mismos desafíos y el mismo grado de compromiso que intentás tener vos, sí, pero al final ¿no? Te das cuenta de que no es un bicho raro ni un extraño, sino que tenemos muchas más cosas en común y que si bien todavía quedan algunas formulaciones por pulir, hay, y eso la mayoría de la gente lo ignora, mucho en común. Hay un documento del año 82 sobre 3 elementos bien centrales: bautismo, eucaristía, ministerio. ¿Viste que yo dije que tengo un blog? Entras en el blog, al costadito va a ser que hay un cuadradito de búsqueda con una lupita, pone bautismo, eucaristía, ministerio, hace clic y ahí te va a salir toda la información, incluso el documento del año 82, etc. Te vas a sorprender que los hermanos evangélicos te hablan de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y te hablan de la capacidad transformadora del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes, algo que Lutero no hubiera admitido. O sea, hemos hecho un largo camino, sobre todo justamente en el siglo XX y a instancia sobre todo del Vaticano II, que nos ha acercado bastante. Quedan cosas por pulir, pero hay mucho en común. Y luego sigue con los creyentes monoteístas, primero los judíos, después los musulmanes, y finalmente termina con las personas de buena voluntad que no pertenecen al pueblo de Dios, pero están orientados a pertenecer en un momento. Y eso de vuelta termina invitándonos a la misión. Acá vamos a hacer un poquito más rápido, les dejaré como este material ahí estará en el blog también, para ver las vocaciones en particular. Empieza hablando del episcopado, ¿sí? Y luego hay un numerito para los presbíteros y para los diáconos hacia el final, ¿sí? Y hay un enriquecimiento de vuelta del episcopado, porque se recupera la dimensión sacramental del obispo como sucesor de los apóstoles. Antes del Vaticano II,
si vos te vas al post-Trento, la Contrarreforma, los importantes eran el Papa y el párroco. El obispo era casi una figura decorativa que aparecía por la parroquia para las confirmaciones y, si Dios quiere, para las fiestas patronales. Pero se lo tomaba más como un delegado del Papa en los lugares del mundo, como una especie de secretario local administrativo del Papa. Se recupera la figura de Jesús Buen Pastor, que tiene su triple ministerio supremo en el sucesor de los apóstoles. El obispo local, él es el supremo liturgo, el supremo catequeta, profeta, y el supremo pastor de la iglesia local, ¿sí? Y a eso se lo enriquece. Fíjate, Francisco dio ese mensaje en el primer momento que lo eligen. No sé si ustedes recuerdan, fue bastante extraño para quien, porque sale al balcón ahí, ¿no? El 13 de marzo del 13 a 4 de la tarde de Argentina, nochecita allá. Dice, bueno, la misión del cónclave era elegir al obispo de Roma. Y bien lejos que se lo fueron a buscar, al fin del mundo, dice. Y acá estoy con mi presbiterio, con el obispo emérito Benedicto, y acá en la iglesia de Roma, y sigue hablando de la iglesia de Roma, y como hace un paneo de la cámara, me acuerdo, no tengo grabado eso, ¿no? Una chica que seguramente no era romana, porque los romanos estarían con una sonrisa de oreja a oreja, con una cara de extrañeza, como diciendo, este hombre no se da cuenta que lo han elegido papa del mundo. Y en un momento dice, y la iglesia de Roma es la iglesia que preside en el amor a todas las iglesias del mundo. Cuando vos conocés los contextos, eclesiología de comunión, frase de San Ignacio de Antioquía, muerto en mártir en el Coliseo de 1907 en Roma, ¿sí? Entonces hay todo un mensaje que da Francisco con lo que dice y lo que hace allí, que está en esta línea de eclesiología de comunión. Hay el teólogo que está citado ahí abajo de todo, Millet Lafont, un monje benedictino que murió hace 4 años, un teólogo que yo aprecio mucho, me encanta Lafont. Escribió en 2017 un librito sobre Francisco, contando lo que le pasó a él cuando vio lo mismo que veíamos nosotros. ¿Sabes qué dijo? Cuando yo escribí un articulito que salió publicado allí en un librito que salió bajo la autoría de Tito Garabal, pero que es una sentido teológico de las palabras y signos de Francisco en su primera aparición pública, 4 páginas. Lafont lo resolvió en 4 palabras. ¿Sabes qué dijo cuando vio todo eso? Dijo, por fin lumen gentium. Encarnaba la eclesiología, porque se acuerdan que él después le pide al pueblo de Dios que rece para que Dios lo bendiga, y fíjate, no estaba resignando su misión de pastor que va a bendecir al pueblo, pero le reconoce al pueblo la capacidad de orarle a Dios para que lo capacite a él, para que haga bien su ministerio. Ese minuto de silencio fue espectacular, ¿no? Todo silencio, y el pueblo de Dios orando por su pastor para que pueda hacer bien su tarea. ¿Ves? No hay una jerarquía verticalista, sino un juego de relaciones donde todos tenemos algo que hacer, cada uno desde su lugar, ¿sí? El pastor no resigna, digo, de vuelta a su misión de pastor, pero al mismo tiempo hay un enriquecimiento mutuo. Se recupera entonces la dimensión sacramental del episcopado, ¿no? Se recupera el carácter colegial. El sucesor de Pedro y el obispo de Lomas, de Quilmes, no es solamente de esa parcelita, es obispo de la Iglesia Católica que pastorea privilegiadamente esto, pero tiene una corresponsabilidad con todos sus hermanos obispos por todo el pueblo de Dios, ¿sí? Eso se expresa con él en el episcopado, con la creación de comisiones de catequesis, de familia, donde obispos de distintas diócesis trabajan juntos por un tema que nos ocupa a todos dentro de un espacio nacional. Entonces hay una corresponsabilidad del colegio. Aparecen también los presbíteros, de vuelta considerados como colegio. El párroco deja de ser una especie de pequeño monarca local, es un representante del obispo en la parroquia, y al mismo tiempo está interconectado con todos sus hermanos presbíteros que colaboran como colegio con el obispo para ayudarle a pastorear al pueblo de Dios de vuelta con este triple ministerio. Y lo mismo los diáconos, o sea, se sale del modelo gregoriano, llamaba así Lafont, donde
Dios era uno e inmutable, la verdad era una e inmutable, y si le cambiabas una coma venía la Inquisición, ¿sí? El Papa era una especie de monarca y el párroco también. Y se pasa a la verdadera eclesiología que está inspirada en el verdadero Dios. Dios no es solamente uno e inmutable, es uno y trino. Es inmutable, pero también es dinámico, porque si decimos que el Padre engendra al Hijo y que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, hay una comunión de amor dinámica entre las personas divinas. Entonces tenés de vuelta la paradoja, uno y trino, inmutable y dinámico, y las dos cosas son verdad. No se tira lo anterior, es uno inmutable, se le agrega lo que faltaba, trino y dinámico. Y de ahí te viene una verdad, sí, es una, pero ya de movida tenemos 4 evangelios. ¿Sí? Quien haya estudiado un poco de Biblia, esto es una chicana que podés usar en catequesis, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿cuántos evangelios hay? 4. ¿Son iguales? No. ¿Cuál es el verdadero? Todo. ¿No? Entonces, de hecho, cuando te metes un poquito más en los estudios bíblicos, se suele hablar con una mentalidad no muy sana, ya se está dejando de hablar así, del problema sinóptico y del problema joánico. ¿Cuál es el problema sinóptico y el problema joánico? Los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Si no tienen una fuente común, ¿cómo coinciden tanto? Y si la tienen, ¿por qué tiene tantas diferencias también? Y Juan, ¿qué hace? ¿Qué inventa? Entonces, ahora, llamar a eso problema manifiesta una mentalidad de aquel tipo, uniformizante. ¿Cuál sería la solución del problema? ¿Que hubiera uno solo? ¿O que los 4 fueran iguales? No. Eso, ¿ves? No es comunión, que es unidad en la diversidad, sino que es uniformidad. ¿Y dónde está la matriz suprema de la comunión, que es unidad en la diversidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es solo Padre, nunca fue Hijo y nunca lo será. No hay un Padre de Dios Padre, es Padre infinito y solo Padre. El Hijo es solo Hijo, nunca fue Padre y nunca lo será. ¿Sí? Es Hijo infinito y solo Hijo. Y el Paráclito, la mejor traducción para Paráclito, me encanta, te la comparto, es amigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el que está llamado para estar al lado. A veces lo traducimos como defensor, porque el abogado defensor es el que llamamos para que esté a nuestro lado, pero viste que también hablamos del Espíritu Santo, consolador o dulce huésped del alma, decíamos en la oración. Bueno, huésped del alma, eso es amigo. Para Kalein, llamar al lado. ¿A quién llamamos para tomar unos mates, charlar, abrir el corazón? El amigo. Tenés Dios Padre, que te ama con amor paternal, Dios Hijo, nuestro hermano mayor, que es el primogénito entre muchos hermanos, dice Pablo, que nos ama con amor fraterno, y Dios amigo, que nos acompaña. Fíjate, coincide con todo lo que nos dicen Juan y Lucas de la función del Espíritu. Estará siempre presente, ¿sí? Les hará recordar lo que Jesús enseñó, les ayudará a aplicarlo, los va a estimular y a contener, les dará su fuerza. Yo el día del amigo, en mi estado de WhatsApp, pongo algo sobre el Espíritu Santo, todos los años. Hay gente que me empezó a invitar ahí en el profesorado. Ese es el amigo supremo, ¿no? Entonces, y fíjate, y el Espíritu Santo es amigo y solo amigo, no es ni padre ni hijo. Si te fijas, los que somos madres o padres, superponemos los 3 roles. Yo soy padre de mis hijos, hijo de mis padres y amigo de mis amigos. Soy padre, hijo y paráclito. ¿Sí? Ellos no. No solamente son distintos a nosotros porque son infinitos, sino que no superponen roles. El padre es solo padre, hay como una distancia infinita, dice Baltasar, porque su identidad es única y al mismo tiempo una comunión infinita, una unidad, porque son la única sustancia y en un amor perfecto, ¿no? Tenés de vuelta la gran paradoja, la mayor distancia por la diferencia personal, la mayor comunión porque son un solo ser y un solo amor. Entonces ahí vos tenés el modelo supremo de la unidad en la diversidad. Ese es el ideal cristiano, no la uniformidad. Salimos del modelo gregoriano. Los laicos merecemos todo un capítulo, ¿sí? Y se nos define en positivo, son aquellos que por el bautismo tienen una misión de consagración del mundo sacerdotal, un anuncio de testimonio y a veces de palabra en el mundo, en lugares donde el ministerio ordenado o la vida religiosa a veces no llega, el ministerio profético, y una misión de organizar el mundo en orden al reino de Dios, tarea pastoral. ¿Sí? Entonces también nosotros somos sacerdotes, profetas y pastores a nuestro modo, ¿sí? Y en ese sentido dejamos de ser los que no son ni cura ni monja, ¿no? Que era la definición negativa que había antes del concilio. Y además se recalca
toda esta función, digamos, de ministerio positiva, ¿no? Donde somos actores por el bautismo de un modo, digamos, propio, no delegado porque el cura no llega, porque no tiene tiempo, porque no hay suficientes curas. No, nosotros por el bautismo tenemos una dedicación a esto que es propia, ¿sí? Un alumno me dice un día, muy picante, dice, pero che, los laicos, un alumno seminarista, ¿no? En la Facultad de Teología, pero los laicos antes del concilio también tenían tres misiones: sentarse, pararse y arrodillarse. Bueno, se recupera esto. De vuelta, volvemos a las fuentes, porque esa fue la gran consigna del Vaticano II, ¿no? El retorno a las fuentes. Áquila y Priscila es un matrimonio que se encuentra con Pablo en Corinto, Hechos 18, han sido expulsados de Roma por el emperador Claudio, los judíos de Roma, judíos y cristianos. Como Áquila, el hombre del matrimonio, trabajaba de lo mismo que Pablo, tejedores de tiendas de campaña, fabricaban carpas, que se siguen usando hasta hoy en Medio Oriente, empiezan a trabajar juntos y a predicar juntos. Pero Priscila, el matrimonio, trabaja apostólicamente codo a codo con Pablo. O sea, vos tenés un protagonismo de los laicos, de las laicas, en el mundo. De hecho, al final de la carta a los romanos, creo que Junia la llama insignia entre todos los apóstoles a esta mujer, ¿no? Y de Áquila y Priscila, también al final de la carta a los romanos, le manda saludos. Se ve que después pudieron volver a Roma, de donde los había expulsado el emperador anterior, y le dice, le mando saludos a Áquila, y aprécienlos mucho, le dice la comunidad, porque ellos se jugaron la vida para salvar la mía. No sabemos qué pasó, pero llegaron a ese extremo de arriesgarse, ¿sí? Entonces, ¿y dónde está el fundamento? Algo que de vuelta se recupera con fuerza y que sucede también así en el documento del sínodo. El bautismo, lo teníamos también muy achicado, muy ninguneado, ¿sí? El bautismo es la fuente de la espiritualidad laical. Viste que la categoría alianza atraviesa toda la Biblia, la antigua alianza, la nueva alianza, tema catequístico. Bueno, vos podés sorprender a tu grupo, si sos catequista, diciendo, ¿y vos qué hiciste alianza con Dios? Y más de uno te va a decir, upa, ¿cuándo hice? Y vos tenés que decir, el día de tu bautismo. ¿Sí? Y por eso, en la vigilia pascual, cada año hacemos lo que hacía el pueblo de Israel desde las épocas de Josué, la renovación anual de la alianza. Renovamos las promesas bautismales. ¿Sí? Así que ahí el bautismo es la gran fuente de gracia de todo cristiano. Francisco decía, a la iglesia todos entramos como laicos, el día que nos bautizaron, y ahí recibimos un don, una gracia que después se va desarrollando para un lado o para el otro, según lo que Dios quiera, pero la puerta de entrada es ser laico. Capítulo 5 y capítulo 7 son capítulos que podemos llamar místicos. Hay una universal vocación a la santidad en la iglesia. Se pone esto a propósito antes del capítulo de los religiosos, porque antes del concilio se pensaba que los profesionales de la santidad eran los que hacían los votos, los religiosos. Acá el concilio dice, no, pará, hablamos de dos vocaciones en la iglesia, el ministerio ordenado, el laicado. Antes, aclaremos esto, todos estamos llamados a ser santos en la iglesia, cada cual en su lugar, según su misión, ¿sí? Esto es muy novedoso y creo que fue una de las cosas que más le cambió la cara a la iglesia, ¿sí? Porque los que fuimos, gracias a Dios, educados en este ambiente, se nos educó con esto. No, yo no soy un cristiano que voy a entrar parecía que si vos eras laico, podías aspirar a ingresar al purgatorio después de un repechaje, ¿no? Y no. Y alguien que le hizo un favor a la iglesia en ese sentido fue Juan Pablo II, que empezó a canonizar laicas y laicos, mostrando ejemplos de vida santa, incluso algo inédito. Si vos miras el santoral vas a encontrar un hombre y una mujer que en vida fueron matrimonio, que son santos, pero no fueron canonizados en el mismo momento. Juan Pablo canonizó un matrimonio. Quattrocchi, me sale el segundo apellido. Ahí está. María y Luigi. Beltrame Quattrocchi. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una enfermedad terminal los invocaba como matrimonio para que intercedan, los había conocido los padres de esta persona y sabía que era gente muy santa,
¿Y qué dice en el decreto de beatificación? Dice, como el matrimonio hace las dos personas una sola carne, con un solo milagro se puede habilitar a la... Entonces se toma muy en serio también esta dimensión del sacramento del matrimonio, que también es otro sacramento que nos solemos poner a la misma altura del sacramento del orden, y son los dos sacramentos para misionar. Cuando vos estudiás, sacramento de iniciación, sacramentos de curación y sacramento de misión. ¿Cuáles son los sacramentos de misión? Orden sagrado y matrimonio. La iglesia doméstica, otra bella expresión que recupera el Vaticano II. Si hay una verdadera iglesia doméstica, no le podés empatar a eso con nada, gracias a Dios, de metodología que uses en la parroquia. Eso yo lo vi, yo empecé, gracias a Dios, a ser catequista muy jovencito. Bueno, me caso, nace mi hijo mayor, Tomás, que es seminarista ahora, gracias a Dios, y a Tomasito, la Berta, que era la directora de la pastoral bíblica, me regala la Biblia del Niño para Tomás. Y yo le voy explicando una Biblia del Niño que tiene una página de texto y un dibujo muy colorido. Y al nene vuelvo a hacer el dibujo, ¿viste? De Adán y Eva en el paraíso, de Moisés en la zarza, y le explicaba. Bueno, Tomasito nace, 2 añitos, 3 añitos, yo le explico los dibujos. Nace mi segundo hijo 2 años después, Gabriel, y cuando Tomás tiene 4, Gabriel tiene 2, los descubro. Gabriel sacando la pierna por los barrotes de la cuna, y así agarradito del barrote, la carita entre 2 barrotes así, el hermano sentado en el piso al lado, en la alfombra, le explicaba los dibujos. Y después venía Gabriel caminando como pato todavía, así, me decía, ¿este Pilato? Y era, el hermano le había explicado bien. Yo digo, con esto, no hay modo de empatar a esto con nada que hagamos en la parroquia. Si hay una familia cristiana que tiene una fe viva, que trata de ponerle eso, por eso el tema de la familia, este cuidado de la iglesia doméstica es fundamental, porque ahí salen todas las vocaciones. Los papas también tienen madre y padre, ¿no? Así que bueno. Aquí les coseché algunos textos bíblicos que marcan todo esto, ¿sí? Se usan mucho. Y después, bueno, centrados, guiados por el Espíritu de Dios, obedientes a la voz del Padre, siguen a Cristo pobre y humilde, fe, esperanza y caridad, que son la tríada divina, y la tríada moral y espiritual, la fe, la esperanza y la caridad, que ahí podés tener resumido el cristianismo, ¿sí? El dogma. Ahí sí se habla de los religiosos. En el capítulo anterior se habló al principio y al final de los consejos evangélicos, pero luego se habló de la santidad de todos. Acá se concentran y muestran la multiplicidad de formas de vida religiosa que hubo desde el origen. Destaca el aspecto carismático, ¿sí? Porque hay hombres y mujeres inspirados, los santos, ¿sí? De los cuales surgen estos institutos, y donde la jerarquía ayuda a que se organicen, ¿sí? Pero fíjate, lo puse, la jerarquía siguiendo dócilmente el impulso del Espíritu Santo. O sea, la jerarquía reconoce la acción del Espíritu y ayuda a que eso se desarrolle de la mejor manera. Pero dice, somos dóciles al Espíritu. Y bueno, desde la vida contemplativa, la vida activa en sus múltiples formas, se muestra que es un árbol con muchas ramas, que da muchos frutos y que es una buena manera de seguir a Jesús de una manera más intensa, ¿sí? Y obviamente dependiendo de la vocación de las personas. Por una sensibilidad con la época, dice que aclara que la profesión de los votos de obediencia, castidad y pobreza no solamente no restringe el desarrollo pleno de la persona humana, sino que lo estimula. El otro capítulo muy místico es la índole escatológica de la iglesia peregrina. O sea, somos peregrinos y estamos hacia la casa del Padre. Ese horizonte nos tiene que dar lucidez. La iglesia solo será perfecta en la gloria, ¿sí? Si queremos la perfección ahora, es como un poquito mucho. Al mismo tiempo, una esperanza firme, la plenitud ya comenzó. Y esta, fíjate, otra paradoja. Ya, pero todavía no. Eso es la época de la nueva alianza. La mejor manera de explicarlo es la siguiente. Fíjate lo que pasaba antes. Antiguo Testamento.
todavía no llegó el reino, todavía no vino el Mesías, todavía no se nos dio el Espíritu Santo, todavía nada. Y luego de esta etapa que vivimos nosotros vendrá el cielo, la comunión, y ahí ya estamos con Dios, ya estamos salvados, ya está. Antes era todo, todavía no. Después era todo ya. Ahora estamos con el ya, pero todavía no. Ya vino el Mesías, pero todavía tiene que volver. Ya tenemos el Espíritu Santo, pero todavía lo podemos perder. Ya llegó el reino, pero todavía no está consumado. Entonces, esas parábolas de crecimiento que cuenta Jesús de semillas, la levadura en la masa, y estamos ahí. Entonces, y eso nos tiene que llevar a una espera vigilante y a un compromiso para la difusión del reino en el mundo mientras tanto. Y se habla finalmente de los 3 estados de la Iglesia. Como todos sabemos, los hermanos que se están purificando en el catecismo innova, no lo quiere llamar más purgatorio porque estaba medio cargado de unas imaginaciones medio oscuras. Lo llama la purificación final o purgatorio, ¿no? Para que uno reconozca el título de que se está hablando. Pero se lo pone en un tono más festivo, ¿sí? En el sentido de que es una purificación última antes de entrar en la casa del Padre y que ya estás ciertamente a veces lo digo así, salís de esta vida, hay 2 andenes, el andén de la salvación, el andén de la condenación. Pero en el andén de la salvación hay 2 maneras de llegar, el rápido que no pare ninguna y te lleva al cielo directo, y si no hay una estación intermedia, la purificación final, porque necesitamos eso antes de entrar a la gloria de la casa. Pero ya es el andén de la salvación, no hay 3 andenes, ¿se entiende? Y hay una comunicación de bienes, los hermanos que están en la gloria interceden por nosotros, nosotros los veneramos y rezamos, les pedimos cosas, rezamos por lo que se están purificando, y la celebración eucarística como un ámbito especial para todo esto. Y termina con un largo capítulo, que es el único que se divide en secciones internas, el título dedicado a María. En el concilio se discutió, se quería hacer una exposición sobre María, si iba a ser un documento aparte o un documento integrado a Lumen Gentium. Se decide esto último porque justamente el mismo día que se promulga Lumen Gentium, en una fiesta mariana, 21 de noviembre del 64, la Natividad de María, María presentada en el templo, ese mismo día, Pablo VI proclama a María Madre de la Iglesia, ¿sí? Que es el último título que se le ha otorgado. Entonces, fíjate, el primer título, Concilio de Éfeso, 431, no 1400, 431, María Madre de Dios, cuando se discutía que Jesús fuera la Madre de Dios. El último, 1964, María Madre de la Iglesia. Y te dejo solamente esto. ¿Por qué María mantiene una maternidad viva y real ahora? Porque si nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo se sigue gestando hoy. ¿Y cuándo somos paridos? Cuando entramos en la gloria, cuando estamos completamente formados. Entonces María, que fue la madre de la cabeza, naturalmente tiene que ser la madre del cuerpo, si no de vuelta tendríamos una incoherencia. Ese cuerpo somos nosotros. Y ella colabora en nuestra formación como madre hasta que seamos finalmente configurados con Jesús plenamente y podamos entrar en la gloria del cielo. Por eso hay una gestación del cuerpo de Cristo que permanece y una actividad maternal de María que tiene que ver con nosotros. ¿Sí? Bueno, con esta mirada mariana terminaba el Vaticano II. Les dejo esto para que lo sigan profundizando. Como saben, aquí en un ratito no podemos concluir todo, pero... Y preguntas, dudas, inquietudes, dificultades. Sin vergüenza, separado, ¿no? Sin vergüenza, digan lo que quieran, que total. Y nunca se atajen diciendo que quizás voy a hacer una pregunta tonta, porque que yo sepa no existe un top 10 de preguntas inteligentes. Cada uno es más sensible a un aspecto y lo que es claro para uno quizás no es para otro. Sí. Sí. El 21 de noviembre es cuando fue liberado Antoine No sé. en la fiesta de María. Mira, yo me corregí porque digo, no, Natividad de María es el 8 de septiembre.
el 21 de noviembre fue el día que falleció mi mamá, que se llamaba María, y yo lo tomé como un lindo signo. Mi mamá se llamaba María, digo, la presentación de María en el templo, ¿no? Entonces, digo, no, y fue el día que falleció la presentación de María. Quiere decir que el Señor sigue, María nos sigue gestando, nos sigue haciendo nacer a este reino de Dios. Y el reino de Dios lo estamos formando nosotros mediante la gestación de María. Quizás sería mejor usar la palabra cuerpo, ¿no? Porque como estamos, María gestó a la cabeza, primero, a Jesús, y ahora sigue gestando al cuerpo. Cuando la gestación implica un proceso de modelado, de perfeccionamiento, que se acaba en el momento del parto. Ahí la persona está completamente formada y es dada a luz. Nuestro parto, como dice Jesús en la última cena de Juan, ¿no? Hablando de su propia partida. Mira, acabo de darme cuenta que parto y partida es un juego de palabras. Cuando es nuestra aparición, decía yo recién, cuando estamos completamente formados, cuando podemos entrar en la gloria, ¿sí? Sea porque salimos de esta vida completamente purificados, sea porque también pasamos por esa purificación final, pero ahí adquirimos la definitiva configuración con Cristo, que es la que nos permite entrar en la gloria. Bueno, María colabora en eso para que el cuerpo... Es decir, que el reino crece por nosotros también. En la medida, ¿viste lo que rezábamos en la oración hoy al principio? Que seamos dóciles. En la medida en que nosotros somos dóciles, entonces el Espíritu nos puede utilizar como instrumentos vivos de aquello que Él pretende hacer en el mundo, como fue la humanidad de Jesús, instrumento vivo del Hijo de Dios que era su Hijo. Sí. Sí. Quedó resonando la expresión esa de la forma, ¿no? Ajá. Por fin, Lumen Gentium. Ajá. ¿Qué cosas de Lumen Gentium todavía no estamos viviendo plenamente, bueno, algo escatológico, ¿no? Claro. Pero qué cosas necesitaríamos retomar o activar en la vida eclesial a partir de lo que el magisterio de Lumen Gentium? Qué buena pregunta, Padre Gustavo. Yo creo que la respuesta la estuvo dando el Espíritu Santo con lo que estuvo haciendo en los últimos años. Si vos haces un trabajo de lectura profunda del documento final del sínodo, te das cuenta que es una profundización y una puesta en marcha de Lumen Gentium con algo que el concilio no había pensado. De vuelta, en la oración que decíamos al principio, que seamos dóciles, que seamos generosos en el acatamiento, ¿no? Decíamos ahí. Bueno, no siempre lo fuimos en el posconcilio. De hecho, un día, debatiendo en el profesorado, donde me tengo que ir a dar clase de un ratito, yo decía, bueno, el Vaticano II no es obligatorio. O sea, lo asume el que quiere, y eso depende de la docilidad de cada uno. Francisco, ¿qué hizo con la sinodalidad? Le puso un nombre a la eclesiología de Lumen Gentium. Lo que estamos estudiando algunos es que no invento nada. Hay todo un debate de la forma eclesial, cómo llamar a la eclesiología de Lumen Gentium, qué nombre le ponemos. Francisco, menos de 2 años después de su elección, él es electo, decimos, en marzo de 2013, en enero de 2015, dice, todo lo que Dios le pide a la Iglesia para el tercer milenio es la sinodalidad. Y él encontró una palabra que se fue trabajando, le pide a la Comisión Teológica Internacional de la que hablábamos al principio que estudie el tema. En 2018 le da un documento muy rico, la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Uno de los que estuvo en ese documento va a estar cerrando la semana institucional del profesorado este año aquí en Lomas, el padre Gali, que estuvo en la Comisión Teológica que elaboró ese documento. Y con eso se sirve de insumo para lo que estuvimos trabajando desde las parroquias hasta Roma, 2021 a 2024, y ahí también me llamaron a mí para formar parte de este equipo de animación de la sinodalidad en la diócesis. Ahora yo digo, nuestra obediencia al Espíritu tendría que ser esto, ver el documento del sínodo y tratar de implementar esto que es Lumen Gentium
con protocolo, uno podría decir. Viste que el Congreso saca una ley y hasta que no se reglamenta esa ley queda como en un limbo, ¿viste? Si no hay reglamento. Bueno, uno podría decir el documento del sínodo es la reglamentación del Lumen Gentium. Nos da métodos de trabajo, la conversación en el espíritu, nos propone cambios en las dinámicas de toma de decisiones y nos propone estructuras, dinámicas y protagonismos que están en el Lumen Gentium, pero que de alguna manera se incrementan en esta propuesta. Por eso muchos estamos muy comprometidos con esto de la sinodalidad, porque pensamos que justamente es la continuidad del concilio. Y hoy se lo comentaba, estaba hablando con uno de los directivos de la UCA esta mañana, yo me siento personalmente responsable de algo que se podría llamar una especie de responsabilidad generacional eclesial. Al colegio donde yo fui, yo me enteré eso, me di cuenta de eso después. Estos santos curas ya estaban, yo empiezo primer grado de la primaria en el año 69, o sea, 3 años y piquito después del Vaticano II. Cuando estoy empezando tercer grado, año 71, estos santos curas, a nenitos de 8 años, nos ponían en la mano un Nuevo Testamento ecuménico. ¿Sí? Estábamos a 5 años y 3 meses de Deiberburg. Yo me crié, gracias a estos santos curas que fueron obedientes a lo que la Iglesia pedía en ese momento, en un clima de Vaticano II. Yo no me di cuenta de eso hasta que años después salí del colegio y conocí gente que tenía 10 años menos que yo que no tuvo eso. Bueno, yo ahora me siento con la responsabilidad de generarle a los que vienen detrás mío un ambiente sinodal, para que crezcan en una iglesia sinodal y que ellos disfruten de eso que el Espíritu está proponiendo ahora como continuidad, como yo pude disfrutar gracias a la generosidad de estos curas de esta gracia, ¿no? Otra pregunta. En una época se hablaba mucho de teoría de comunión. Sí. Que tiene mucha sintonía con la categoría de sinodalidad. ¿Cuál es la diferencia? Fíjate que el documento del sínodo tiene un subtítulo: Comunión, Participación, Misión. ¿Sí? Uno podría decir que la comunión sería como la espiritualidad de la sinodalidad, y al mismo tiempo la sinodalidad, animada por ese espíritu de comunión, se concretiza en consejos, claro, adquiere como una dimensión institucional encarnada, donde no se queda de vuelta en un discurso, sino que adquiere una dinámica real. ¿Sí? Entonces, no sé, un cura, párroco con espíritu sinodal, escucha a su pueblo, escucha al consejo, ¿sí? Entonces hay un espíritu de comunión, pero que se encarna en estructuras, en dinámicas, en toma de decisiones, en iniciativas, ¿sí? Entonces me parece que es como cuerpo y alma, o alma de comunión, cuerpo, sinodalidad, o la encarnación, ¿no? Podríamos decir una catequesis sin discriminación. Claro, o sea, a ver, somos todos hijos de Dios. Ese es nuestro... Lo dijo el Papa. Ahora, el Papa León, que tiene una estrategia preciosa, da un paso atrás para seguir más adelante. Algunos esperaban que se ponga Francisco. Hubiera heredado los problemas de Francisco junto con la simpatía de Francisco. ¿Cuál era una de las críticas a Francisco? Es un Papa demasiado progresista. Y él se puso León XIV. Muchachos, esto no empezó con Francisco. Esto ni siquiera empezó con el Vaticano II. León XIII, que vivió en el siglo XIX, es el Papa que abre de nuevo la Iglesia al mundo, el Papa de la doctrina social de la Iglesia, el Papa que dialoga con el marxismo y con el liberalismo. Da un paso atrás mostrando esto tiene más raíz. Y ahora que nos proponen las catequesis los miércoles para impulsar la sinodalidad, volvamos al Vaticano II, porque acá está la raíz de la sinodalidad. Entonces, ¿ves? Hay una cosa inteligente de dar un paso atrás, mostrar acá están las raíces, y así te proyectas con más energía hacia el futuro. Así que en ese sentido hay algo... bueno, el Papa León justamente estaba recordando eso, ¿no? Que todos somos hijos de Dios, y lo dice el Papa. Eso también lo dijo Pablo VI, ¿no? Pablo VI decía, el día más importante de mi vida fue el día de mi bautismo. Eso es bien Lumen Gentium. Todo lo demás es comentario, ¿no? Así que en ese sentido no puede haber discriminación, porque nuestro título de gloria que tenemos todos, desde el Papa León, nosotros, es el Hijo de Dios. ¿Qué más que eso?
Después son tareas, responsabilidades, funciones que las haremos, ojalá que bien, pero no atentos.